Nos han vendido que el pH es cosa de dietas, de limones, de tiras de colores en la orina y acidez o alcalinidad pura y dura. Y te han dicho que si estás ácido es porque comes mal y que si estás alcalino es porque eres una persona saludable. Pero resulta que esta es una visión completamente superficial de la química y que casi te diría que es como del primero de bachillerato de la escuela. Hoy vamos a bajar a la física de partículas, porque nadie te ha explicado lo que es el pH en realidad y desde luego lo que no es ser simplemente una medida química. El pH es en su esencia un voltímetro biológico. Y cuando un médico te dice que tu tejido está ácido, lo que realmente te está diciendo es que ese tejido ha perdido su potencial eléctrico, ha perdido sus electrones, está descargado, está en un estado de oxidación y probablemente muriendo. La oxidación es realmente el robo de energía. Y cuando decimos que un entorno es alcalino, lo que estamos diciendo es que hay una abundancia de carga negativa lista para ser usada con el fin de reparar tu cuerpo. En este vídeo de la serie sobre la reconstrucción de la catedral no vamos a hablar de nutrición superficial. Lo que voy a hacer es hablarte de la moneda de cambio de la vida, que es, atención, el electrón. Y de la única ley que rige en realidad tu salud, que es el mantenimiento del potencial eléctrico de tus células. Porque la diferencia entre una célula sana y una célula cancerosa no es el menú del día, es decir, no es lo que te vayas a comer. Es su capacidad para mantener el voltaje frente a la acidez. Mírame bien, lo que te voy a explicar ahora en realidad es el corazón de todo. Y es lo que va a cambiar, o debería de cambiar, tu forma de entender la salud para siempre. Para que lo entiendas de una vez por todas, voy a dejar de hablar de química y voy a hablar de economía energética. Piensa en tu cuerpo como si fuera una gran ciudad en el que la moneda de cambio, para que todo funcione de forma correcta, para que la policía patrulle, para que se reparen las calles y para que haya luz, es el electrón. La energía de tu vida. Pero en esta ciudad también hay ladrones. El sistema ácido. Y el sistema ácido básicamente lo que es un ladrón de energía. ¿Y qué es un sistema ácido? Me dirás. Bueno, pues la definición científica de ácido, del sistema ácido, es que es un sistema con exceso de protones. El protón es una carga positiva, como una especie de niño hambriento que solamente tiene una obsesión: robar electrones, y allá donde va, roba la energía, que es, no lo olvides, tu moneda de cambio para que tus células puedan estabilizarse. Piensa en una célula de tu piel. Necesita elasticidad y la estructura que le da forma a esa elasticidad es el colágeno. Cuando hay un exceso de protones, esos ladrones hambrientos no buscan solo electrones sueltos, no. Lo que hacen es que los roban de la estructura del propio colágeno. Y al robar el electrón, el colágeno pierde estabilidad, se retuerce, se oxida
y se vuelve rígido. Y esto no es química, esto es el colágeno de tu piel volviéndose rígido, o lo que normalmente llamamos envejecimiento o arrugas. ¿Has visto? En realidad es el resultado de un robo de energía estructural. Le dejaron vacío. Y por el contrario, un sistema alcalino es todo lo contrario, es un donante. Piensa en un alimento lleno de antioxidantes, como pueda ser un puñado de arándanos o un buen aceite de oliva. Esos son electrones listos para ser donados. Y tu cuerpo los usa como si fuera capital de inversión. Los deposita en una cuenta bancaria celular, vamos a llamarla así, para que, por ejemplo, una célula dañada por ese robo de protones pueda fabricar una nueva proteína, o para que un anticuerpo tenga la carga negativa suficiente como para poder pegarse a un invasor. La alcalinidad es tener el capital eléctrico para tu reconstrucción. Y por eso, cuando un tejido se vuelve ácido, se inflama y destruye. Esto es un auténtico saqueo eléctrico que se produce a nivel microscópico. La acidez no es más que la manifestación de ese robo de electrones que se está produciendo. De hecho, si fuera un poco más técnico, te podría hablar del potencial de óxido reducción o ORP. Esto es literalmente el voltaje que tiene un medio para robar o para donar. Un medio ácido tiene un potencial de oxidación, es decir, hambre para robar, y es el estado catabólico, es el estado de desgaste por excelencia, la conexión eléctrica y la antena. Y por el contrario, tienes el sistema alcalino, que es un donante de energía. Un sistema alcalino es un sistema rico en electrones. Es como tener una cuenta bancaria llena de energía lista para ser utilizada. Está básicamente en un estado de reducción y es el contrario al estado de oxidación, es el estado anabólico, el estado de reparación. Pues bien, ahora, si hablamos de la célula en sí, tú piensa esto. Cada célula sana es una batería con carga negativa en su interior. Una batería cargada que está en un estado alcalino. Y la diferencia entre una célula sana y una que comienza a degenerar no es la química de lo que entras, es decir, no es lo que tú comes, sino la física de la carga que sostiene. Es decir, su capacidad para mantener el voltaje frente a la acidez. Y por eso la vida ocurre en un rango tan ridículamente estrecho. Nuestra sangre, el río que da vida a la gran ciudad, solo puede moverse entre un pH de 7.35 y 7.45. Si caemos por debajo de 7.35, entramos en un estado conocido como acidosis y, te lo digo así de claro, te coloca al borde de la muerte. Y me dirás, pero ¿por qué es tan catastrófico? Y aquí es donde se une la física con la biología. Cuando ese voltaje, el pH, cae, las proteínas de tu cuerpo, que son las estructuras que hacen absolutamente todo, simplemente se desnaturalizan. Piensa que tus enzimas, tus mensajeros, tus anticuerpos, es como, literalmente, es como si se derritiesen, pierden su forma tridimensional y por lo tanto pierden su función.
Es como si el voltaje de la red nacional cayera tanto que todos los electrodomésticos de la ciudad empezaran a arder a la vez. Si eso pasa, la ciudad entra en parálisis y en anarquía eléctrica. El sistema se paraliza. Por eso, la alcalinidad no es una moda New Age o un truco de marketing de salud. No. La alcalinidad es la condición física y eléctrica necesaria para que la electricidad de tu cuerpo pueda fluir, para que tus proteínas mantengan su forma y para que esencialmente puedas o podamos seguir vivos. Y aquí es donde conectamos con lo que te conté en el tercer vídeo sobre la gran mentira del agua. Tu ADN no es solo un código químico, es una antena. Cuando el voltaje cae por la acidez, no solo colapsa la estructura, lo que ocurre es que la antena del ADN se llena de ruido. Como ya te decía, esto pasa a ser como si intentas sintonizar la emisora de la salud con una radio sin pilas. La orden de sanar, la orden de reparar, simplemente no llegan a su destino con nitidez. Por eso, la alcalinidad es la condición física y eléctrica necesaria para que la electricidad de tu cuerpo pueda fluir, para que tus proteínas mantengan su forma y para que sobre todo tu ADN pueda sintonizar con la frecuencia de la vida. Ahora ya sabes que el voltaje es la clave y esto nos lleva a otra verdad que ya te conté en el guión anterior cuando te hablaba de los dosas de la Ayurveda y te decía que no todas las baterías son iguales. Hay cuerpos que pierden el voltaje muy rápido, otros que se sobrecalientan y otros que simplemente lo acumulan y lo estancan. Pero antes de ver cómo gestionar tu batería personal, vamos a ver cómo se las ingenia el cuerpo para que esta catástrofe eléctrica no ocurra a cada instante, porque, aunque no lo creas, tú estás produciendo acidez constantemente y el cuerpo tiene un plan de defensa que es realmente increíble. Ya entendiste que la acidez es un robo de electrones y que esa catástrofe eléctrica derrite tus estructuras y apaga tu antena de ADN. Pues bien, la buena noticia es que el cuerpo no está indefenso. No permite que esa energía eléctrica ocurra a cada instante y de hecho tú estás produciendo ácidos metabólicos, en concreto ácido láctico y ácido carbónico, todo el tiempo, solo por el hecho de estar vivo y respirar. Y el cuerpo, como te decía, utiliza y tiene un plan de defensa increíble. Tu primera línea de defensa contra ese saqueo eléctrico son los sistemas amortiguadores o buffers en inglés. Piensa en ellos como los camiones de bomberos de la ciudad que están siempre listos para neutralizar el fuego ácido. El más importante de todos, y es el que te salva la vida minuto a minuto, es el sistema bicarbonato ácido carbónico. Este es el auténtico motor de tu equilibrio de pH. Y aquí la complejidad biológica se vuelve una verdaderamente simple ecuación de equilibrio en el que tú eres el director de la orquesta. Por un lado está el lado ácido y por otro está el lado alcalino. El lado ácido es el fuego, es el dióxido de carbono, es decir, CO2, que al combinarse con agua
se convierte en ácido carbónico, CO3, y este ácido es volátil. Tú lo expulsas al respirar. Y por otro lado está el lado alcalino, que es el extintor. Es el bicarbonato, HCO3, el gran verdadero amortiguador que neutraliza los ácidos fijos que tú no puedes exhalar. La maestría está en que esta defensa involucra a dos de tus órganos más vitales. Los primeros son los pulmones, que son los ventiladores. Son los que se encargan de manejar el componente ácido volátil. Si tu cuerpo detecta, atención a esto, que te estás acidificando, automáticamente acelera la respiración para que expulses más CO2, o sea, más dióxido de carbono. Es como tu forma instantánea de tirar carga ácida por la chimenea. Por eso, la respiración profunda no es solo relajación, en realidad es una herramienta eléctrica y química para expulsar la carga ácida. Y después, segundo, están los riñones, que son los gerentes auténticos del reciclaje. Los riñones manejan el componente alcalino y ajustan la calidad y cantidad de bicarbonato HCO3 que tú retienes, así como la cantidad de protones que tiras por la orina. Son los grandes reguladores a largo plazo y tu auténtica reserva estratégica de alcalinidad. Sin embargo, estos sistemas buffers, estos amortiguadores, necesitan materia prima para funcionar. Y esa materia prima son precisamente los minerales que tanto te he mencionado previamente en la serie, las sales o electrolitos. Sin ellos, los camiones de bomberos no tienen agua para apagar el fuego. Pero aquí viene una cosa interesante, la verdadera joya de tu sistema de defensa, la que conecta este guión con el voltaje de los menos 90 milivoltios que te mencionaba en guiones anteriores, es la bomba sodio-potasio. Mucha gente piensa que esta bomba lo único que hace es mover sales y es un craso error. Su función más vital es puramente eléctrica, es ser tu generador eléctrico celular. Su trabajo es verdaderamente incansable porque mantiene el interior de tu célula en un voltaje constante, que idealmente normalmente se considera de menos 90 milivoltios. ¿Y cómo lo hace? Crea un gradiente. Saca 3 iones de sodio por cada 2 de potasio que mete y genera un desequilibrio. Este desequilibrio constante lo que hace es que genera la tensión eléctrica, que es la que te mantiene vivo. Segundo, expulsando la acidez. Para lograr ese voltaje negativo en el interior alcalino, la célula debe expulsar activamente los protones positivos hacia el exterior. Y la bomba sodio-potasio es virtualmente el portero que se asegura de que esos ladrones de energía no inunden el interior. Aquí viene la clave de la degeneración. Cuando tu bomba falla por falta de minerales, su combustible, que es el que te dije que la alimentaba, provoca que, por falta de luz o por estrés que la sobrecarga, simplemente se venga abajo. Se produzca caída de voltaje, los protones empiezan entonces a inundar el interior celular, el voltaje se desploma de los menos 90 milivoltios a menos 20
milivoltios. Segundo, se provoca una gran acidez interna y en ese momento la célula se vuelve ácida por dentro. Y tercero, el posible efecto Warburg, que quiere decir que una célula ácida a ese bajo voltaje es una célula que por física deja de respirar oxígeno para empezar a fermentar azúcar. Y la fermentación lo que hace es producir aún más ácido láctico y bajar el voltaje en un círculo vicioso. Ese es el origen de la degeneración. Y aquí me voy a detener un momento. Quiero dar un nombre y apellido a la mente brillante que descubrió esta catástrofe eléctrica, Otto Warburg. Este señor fue un científico alemán que ganó el premio Nobel en 1931 por sus investigaciones sobre cómo respiran las células. Warburg no era solo un químico, era un biofísico de la vieja escuela que entendió perfectamente que la vida es electricidad. Y lo que él descubrió, que por cierto a día de hoy sigue siendo la base de la oncología, es precisamente esto que te voy a contar. Él notó que mientras una célula sana adora el oxígeno y lo usa para quemar energía de forma muy eficiente, que es algo que por cierto se llama respiración oxidativa, sin embargo las células degeneradas, o dicho claramente las células cancerosas, cambian su chip y las células degeneradas dejan de usar el oxígeno y se vuelven adictas a fermentar azúcar, lo que es un proceso mucho más rápido, pero también mucho más sucio y sobre todo ácido. Lo fascinante es que estas células lo hacen incluso cuando tienen todavía oxígeno disponible. Y aquí es donde llega la conexión con nuestro vídeo. Warburg lo describió como un fenómeno químico. Sin embargo, hoy sabemos, gracias al concepto de voltaje, que la causa de ese cambio no es química, es puramente eléctrica. Una célula a menos 20 milivoltios ya no tiene la energía suficiente para empujar el oxígeno dentro de su motor, que es la mitocondria, de la que, por cierto, te hablaré en unos minutos. Está tan descargada, tan inundada de acidez, que su única opción para sobrevivir es la fermentación de forma desesperada. Esto se convierte como en la huida de la célula ante la caída de su voltaje. Así que el efecto Warburg no es solo un capricho biológico de la célula degenerada, es la prueba física de que la célula puede perder la guerra eléctrica contra la acidez y cómo reacciona cuando esto pasa. Esto es la historia de una catástrofe, como puedes entender. Y al final del todo, no se trata de comer limones para ser alcalino, como dicen algunos de forma divertida. El limón es ácido al gusto, sí, pero tras su combustión metabólica deja un residuo mineral que es cierto que actúa como un cofactor esencial para la bomba, ayudándola a sacar los protones fuera. En realidad, lo que importa en el limón no es su sabor, es el resultado eléctrico final en tu membrana. Tu cuerpo es un sistema de gestión de acidez que opera en dos niveles. Por un lado, bioquímico, los pulmones y riñones que amortiguan a nivel sistémico. Y por otro lado, bioeléctrico, la bomba sodio-potasio que te defiende a nivel celular, expulsando físicamente la carga ácida para mantener tu voltaje
de reparación en un nivel cercano a menos 90 milivoltios. Si no tienes voltaje no hay defensa. Si no tienes los minerales, la bomba se para. A continuación, intentaré llevar esta comprensión a la central eléctrica maestra, la mitocondria, para que entiendas la verdad final sobre el electrón. Hemos recorrido juntos un camino verdaderamente fascinante. Ahora ya sabes que la acidez es en realidad un robo de electrones y también sabes que tu bomba sodio-potasio trabaja sin descanso para expulsar a esos ladrones y mantener tu voltaje de reparación en una zona cercana a los menos 90 milivoltios. Pero, ¿quién le da a esa bomba el combustible? ¿Lo habías pensado? ¿Quién pone en circulación esa moneda de cambio? El electrón. Pues bien, ahora intentaré llevarte a la central eléctrica maestra de la que ya te he hablado previamente en varios de mis vídeos, la mitocondria. Mucha gente te dirá que la mitocondria es el motor de la célula, y yo te digo que es la máquina de hacer voltaje. El verdadero secreto de la mitocondria está en un proceso llamado cadena de transporte de electrones, lo que se llama la CTE. No te asustes por el nombre, en realidad es verdad que es simple y poderoso. La cinta transportadora. Tú imagina una cinta transportadora gigante dentro de la mitocondria. En esa cinta, los electrones, que son la moneda de la vida, van saltando de mano en mano. Y luego está la bomba de protones. Cada vez que un electrón salta, se utiliza esa pequeña chispa de energía para bombear protones hacia afuera. Y esto es clave. Y aquí viene el voltaje. Al empujar todos estos protones hacia el exterior, sacándolos del compartimento, se crea una enorme diferencia de potencial, un voltaje. Y cuando esos protones que están bajo presión vuelven a entrar, lo hacen girando una pequeña turbina que produce la famosa energía ATP de la que te he hablado en varias veces, en varias ocasiones, que es de la que realmente nos alimentamos. El punto más importante es este: si esa cinta transportadora no funciona, los protones no se bombean. Y si no se bombean, ¿qué piensas que ocurre? Se acumulan, el voltaje colapsa y la acidez interna sube a niveles críticos. La acidez, como ves, es en esencia un fallo en el manejo de protones por parte de la mitocondria. Es la consecuencia de que la máquina de hacer voltaje simplemente se ha estancado. Bueno, pues ahora te lo voy a elevar a un nivel un poquito más profundo. ¿Recuerdas que en el tercer guión sobre la gran mentira del H2O hablamos del agua? Olvídate del H2O simple, del agua normal, el que te bebes en el vaso. Me refiero al agua dentro de tus células, que como ya te contaba, es en realidad mucho más compleja. El científico Dr. Gerald Pollack demostró que el agua, junto a las superficies biológicas como las membranas de tus células, forma una capa especial, que él la llamó zona de exclusión, EZ Water, o H3O2, perdón. Esta EZ Water es la que se conoce
como la cuarta fase del agua y tiene una propiedad asombrosa. Está cargada negativamente, te hablé de ello. Piensa, por tanto, en el agua estructurada como una pequeña batería líquida que recubre todas tus células. Y esta carga negativa que tiene el agua junto a la membrana es la que de modo pasivo, ayuda a mantener el interior de la célula alcalino y con el voltaje alto, incluso antes de que la bomba sodio-potasio tenga que activarse. ¿Y qué crees que es lo que carga esta batería? La luz, especialmente la luz infrarroja, que es una parte invisible y muy poderosa de la luz solar. Esa es la energía que carga esta batería de agua estructurada. Al recibir luz infrarroja, esta carga negativa se expande, manteniendo el espacio de la membrana limpio y con potencial eléctrico. Es decir, sin luz, esta batería se descarga, el agua se desordena y de nuevo el voltaje cae. Y por si fuera poco, ¿quién es el donante más grande de electrones que existe? La Tierra. Cuando haces earthing o cuando te conectas a Tierra, como te comenté en guiones anteriores, porque caminas descalzo, por ejemplo, es una de las formas, estás literalmente conectando tu cuerpo a la fuente de electrones más estable que existe. Esto es como enchufar tu batería celular al cargador planetario para recargar los electrones que perdiste en la batalla diaria contra la acidez y la oxidación. Así es que el problema de la acidez nunca ha sido solo tu dieta. Esto es muy importante que lo tengas presente. Es un fallo de 3 niveles. El primero es un fallo mitocondrial, cuando la cinta transportadora se detiene y no bombea protones fuera. El segundo es un fallo hídrico, cuando el agua estructurada se descarga por falta de luz. Y el tercero es un fallo de mantenimiento, cuando la bomba sodio-potasio se queda sin combustible, es decir, sin minerales, los electrolitos, para sacar a los ladrones que quedan. Estar enfermo es estar oxidado, y estar oxidado es simplemente estar perdiendo electrones. En pocas palabras, esto es la pérdida del potencial eléctrico en la gran catedral que es tu cuerpo. Hemos llegado al final de esta parte fundamental de la reconstrucción de tu catedral y espero que los conceptos te hayan quedado claros. Si tienes al final que quedarte con una sola idea de este vídeo, que sea esta. Estar enfermo es estar oxidado, y estar oxidado es literalmente estar perdiendo la moneda de la vida, el electrón. Ahí es donde te tienes que centrar. Y la gran revelación es que la solución a la acidez, al robo de energía, no es una cosa complicada. La solución es un puro acto de soberanía eléctrica, y es devolverle a tu cuerpo las 3 condiciones físicas que necesita para ganar la batalla. Hemos pasado de ver el pH como una simple medida química, una escala que mide la cantidad de protones ladrones que tienes, a entenderlo como lo que realmente es: un voltímetro biológico. Un voltímetro que mide el potencial o la fuerza eléctrica que te queda para defenderte. Las 3 acciones que te voy a dar a continuación no son un
protocolo nutricional. Como te he dicho, esto no depende de tu menú del día. Son las 3 formas de calibrar tu voltímetro biológico para llevarlo a su máximo potencial, aproximadamente el de menos 90 milivoltios. Y para restaurar el voltaje y la coherencia, estas son las 3 acciones técnicas que puedes implementar hoy mismo. El primero, el capital de inversión, los electrones. El donante de carga negativa, el primer paso, es reponer los electrones que te han robado. Y la acción concreta 1 es hacer el earthing diario. Camina descalzo sobre la hierba húmeda o la arena, porque estás literalmente conectando tu cuerpo a la fuente de electrones más estable que existe, la Tierra, donde vivimos. Segunda acción concreta, antioxidantes eléctricos. Yo te invito a que consumas alimentos con alto potencial redox negativo, es decir, que sean donantes de electrones, como puedan ser las hojas verdes ricas en clorofila o los frutos rojos. Como ejemplo, su color es su carga. Segundo, el voltaje correcto, es decir, la membrana. El combustible de la bomba sodio-potasio es lo más importante para que funcione. Y el segundo paso es asegurar que tu generador celular, es decir, la bomba, tenga el combustible que necesita para expulsar a los protones ladrones. La primera acción concreta aquí son, muy fácil, sales de calidad, electrolitos de calidad. Evita la sal de mesa procesada y usa sal marina de alta calidad, sal celta o sal del Himalaya o plasma marino, que acuérdate es agua de mar isotónica, para proveer a tu cuerpo el espectro completo de minerales y electrolitos. Y te queda una acción concreta 2 también, respira tu acidez, practica la respiración profunda. Esa es tu herramienta instantánea para acelerar la expulsión de CO2, que es el componente ácido volátil, y expulsarlo a través de tus pulmones. Tercero, la sintonización con la antena. El orden del agua y la luz, básicamente. Este tercer paso es limpiar la antena y ordenar tu agua interna. Y aquí la acción concreta primera es el despertar infrarrojo. Exponte al sol al amanecer o al atardecer. La luz infrarroja del sol es la energía que expande la carga negativa de tu agua estructurada o agua EZ y que carga tu batería líquida. Y luego hay una segunda acción concreta que puedes hacer, que es más sencilla aún. Apaga el ruido. Evita la luz azul de pantallas y dispositivos al menos 1 hora antes de irte a dormir. La luz azul desordena tu agua estructurada y apaga el voltaje de tu membrana, porque llena de ruido la antena de tu ADN. Cuando el voltaje es el correcto, la energía deja de escaparse, el ruido mental se ordena y tu célula, que era una batería agotada, de repente vuelve a brillar con el potencial de la vida. Tu cuerpo no está roto. Solo necesita que el ingeniero a cargo, es decir, tú, le devuelvas su soberanía eléctrica. Pues bien, nos vemos en el próximo vídeo, donde juntos continuaremos este viaje. Y como te digo siempre, adelante, siempre adelante. Y te leo en comentarios.